Entonces, en la clase de hoy continuaremos con lo que es el ínfimo, el supremo, viendo un poco más las definiciones. Pero antes de eso, hacer un ejercicio que tienen la duda que respecto a este, ¿no es cierto? ¿Qué Sí, pregunta? profe. Y también hay una pregunta, Andrea. Profe, al final, ¿qué pasó con su horario de atención? Sobre el horario de atención ya pregunté, me dijeron que lo recomendable era que lo cambie a partir de la otra semana, porque recuerden que la próxima semana no hay clase, entonces para que no hayan errores de horario, porque tienen que comunicarlo en la aula y todo eso, va a ser factible desde la próxima semana, desde la otra a la otra. Ya que la próxima semana, recuerden, eso también lo tengo que decir, no hay clases de ningún curso, para que no se conecten ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, podría hacer cambio, pero que tiene que también avisarse al departamento, a la secretaria, entonces no es tan fácil. Ahora, sobre el problema de su compañero que dice cómo solucionar el problema de acá, que estamos marcados en morado, nos dice que tenemos un valor de x para todos los x, para todos los reales, tanto positivos, negativos, cero, que para todos estos existe por lo menos un valor de n, quiere decir que podemos considerar cierto valor de n, n natural, que cumple lo siguiente, que la multiplicación de r por n sea mayor que 1. Y nos preguntan que encontremos el supremo, el ínfimo, el máximo o el mínimo. Ahora, el menor de los n, de los naturales, es el 1. ¿Ya? Vamos a partir primero por lo ínfimo. Entonces, el menor, para poder hablar sobre ínfimos, tenemos que irnos a la parte izquierda del conjunto. El menor posible es el 1, mientras que los reales puede ser cualquier valor, puede ser tanto negativo, positivo, pero hay una restricción, que la multiplicación me tiene que dar mayor que 1. Si el n fuese el 1, que es el mínimo del conjunto de los naturales, Profe, ¿por qué natural? porque ahí dice, disculpa, R. Yo estaba pensando en sí, ya. Me está psicoseando con eso. Ya. Es que está acostumbrado a n con n y x con r. Ya. Entonces los dos son reales. Si los dos son reales, tenemos que considerar que la multiplicación los dé mayor que 1. Ya, que la multiplicación del x y el n los dé mayor que 1. Ahora, ese conjunto está referido al x. El x es el conjunto de las variables que nosotros queremos. Si yo represento eso como la variable que está acá, ahí va a estar las variables reales, x, y son esos los valores que yo puedo escoger en mi variable. ¿Qué quiere decir? Que si yo escojo el x5, va a haber un n, existe un n, de tal forma que multiplicarlo por eso va a ser mayor que 1. No quiere decir que sean todos los n reales, pero va a haber por lo menos uno que me vaya a cumplir eso. Puedo escoger el menos 10 como x, y va a haber un n que al multiplicarlo me dé mayor que 1. Ejemplo, el n igual a menos 1. Ya con eso cumple. Entonces, ¿qué va a pasar si fuese un número, ejemplo, con el 0,1? El 0,1 va a haber un n, ejemplo 100, que me va a dar multiplicado mayor que 1. Pero solamente hay un número, ejemplo 0, que aunque yo lo multiplique por el resultado que sea, me va a seguir dando 0. Entonces, por eso en los conjuntos reales existía esta tricotomía de preguntarse los números positivos, negativos y el 0. Porque de todos los reales, el único que no va a existir un número que me dé mayor que 1 va a ser con el 0. Puede ser cualquiera, pueden ser tan negativos como nosotros queramos, basta con que lo multiplico por menos 1 y se convierte en positivo. Pueden ser mayores que 1, ya van a ser mayor que 1 porque el n puede ser positivo. Puede ser entre el menos 1 y el 0, tendría que multiplicar por un número negativo bien grande,
y entre el 0 y el 1, y tendría que multiplicar por un número muy grande, pero el 0 no. El 0 es el único que aunque yo multiplique por cualquier número, me sigue dando 0, y no va a ser mayor que 1. Entonces ya sé que mi conjunto S va a ser desde el menos infinito hasta el 0 y o unión del 0 sin considerar el infinito positivo. Todo esto es esto, escrito de otra forma, vista desde el conjunto y no de la condición, de la proposición. Estamos viendo como la proposición y ahora lo estamos viendo como conjunto. Entonces, el X tiene que pertenecer a este conjunto solución para que cumpla. ¿Hasta acá vamos bien o todavía está la duda? Todavía no hemos resuelto nada, pero por lo menos encontramos el conjunto. Vuelvo a decir, como son todos los reales, yo tendría que pensar siempre, yo le he dicho que piensen, como son todos los reales, en los negativos y positivos, primero que los separen. Después que piensen en el 0, que ahí ya dio la solución. Y siempre hay que considerar valores entre el 1 y el 0 o el menos 1 porque son números especiales. De repente cuando multiplicamos o dividimos, juegan al revés, porque son muy pequeños. Sobre todo cuando estamos elevando los cuadrados o multiplicándolos por sí mismos. Ya. Pero en todos los casos cumplía menos el 0. Entonces ahora hay que definir lo que es el ínfimo. En el caso del Profe, ínfimo, sí. una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ya con el 0,1, pero cuando lo multiplico por 0,1 igual me da menor que... Sí, pero dice que tú, para todo X, tú bien lo dijiste, 0,1. Para el 0,1 existe un n. No te dice que es todos los n, te Ah, dice para que todo. existe. Ay. Sí, te dice que existe. Que tú Entonces da lo mismo que esté Sí, como 1000 números más allá, pero sí, existe uno. sí, porque Ay, ay, ay. es como tú me dices un R, un 0,1, y yo te digo 1000 y va a ser mayor que 1. Ya ahora entendí. Gracias, profe. Sí. Que por lo menos te dice que existe. No te está diciendo que para todo. Entonces, tenemos el conjunto. Ahora, el ínfimo, la definición de ínfimo era un número que era una cota inferior, pero era la más cercana al conjunto. Uno se centra acá como tiene siempre el problema con el 0, porque quizás el 0 no puede ser. No, porque siempre hay otros números que son menores que él. Uno se tiene que ir a lo más hacia la izquierda posible, fuera del conjunto. Pero el problema es que como es infinito, hacia la izquierda, no hay ínfimo. Entonces no tiene ínfimo. No existe el ínfimo. Y hacia el superior, el supremo, también pasa exactamente lo mismo. Porque aunque uno pensara que podría ser el 0 es supremo para todos los valores de X negativos, pero no para los positivos. Entonces tendría que haber otro número por acá, que en la definición de supremo es que para todos los valores de X, para todos. No solamente superior para esta zona, sino que también tiene que ser superior para la otra parte positiva. Y tampoco no hay ningún valor supremo. Ya si no hay ínfimo y ya no hay supremo, menos va a haber máximo y mínimo. Porque que sea máximo y mínimo era que el ínfimo o el supremo estaba dentro del conjunto. Pero como no tenemos ínfimo y no tenemos supremo, menos va a haber un máximo y un mínimo. Alguien superior o alguien inferior de todo el conjunto. La única que puedo considerar ustedes que se podrían estar la duda en esta zona acá con el 0. Pero el 0 es local. Es un máximo o un ínfimo local. Es así como tendríamos que repararla. Es decir, ya, solamente vamos a considerar los X positivos. Si consideramos solamente los X positivos, ahí ya podríamos definir que el 0 es un ínfimo.
porque nadie se va a acercar al 0 por la izquierda. ¿Sí? Catalina. Sí, mi duda era como el ínfimo, pues, o sea, si el ínfimo y el mínimo pueden ser lo mismo, no que el ínfimo tiene que ser parte de la cota inferior y el mínimo tiene que ser parte del conjunto. Sí, en la clase pasada dijimos que, ejemplo, si yo tuviera un conjunto desde el 0 hasta el 10 y toman al 0 y al 10, lo consideran, vamos a decir, x es mayor o igual, menor que 10, igual que 0. Ahí, es el conjunto. Vamos a considerar este conjunto. Ahora, si yo quiero considerar el ínfimo es de todas las cotas inferiores, porque habíamos dicho en la clase pasada que había muchas cotas inferiores, de todas las cotas es la máxima. No hay otra cota que está a la derecha, es la más cercana que hay al conjunto. En este caso, el ínfimo sería 0, porque todos los números, la definición de ínfimo del conjunto de x sería de este x, es que el ínfimo es menor o puede ser igual, en el mejor de los casos, a los x del conjunto que pertenezca acá. Ahora, tú dices que la duda que tienes es que si el ínfimo, ¿cómo puede ser el mínimo? Sí puede ser el mínimo, porque el ínfimo es visto en comparación a las cotas inferiores. Es como que esto es matemática, pero es como que las cotas, entre todas las cotas inferiores dijeron, ya, ¿quién de nosotros es el máximo? ¿Quién es el número mayor? Entonces, el mayor lo denominan, tú eres el ínfimo, pero visto desde las cotas. Mientras que visto desde el conjunto de los números, el conjunto de los números dice, ¿cuál es el menor de nosotros? El menor del conjunto es 0. Si el menor de los elementos del conjunto coincide con el ínfimo, los del conjunto lo llaman el mínimo, porque es el mínimo del conjunto. Es el mínimo del conjunto, pero visto desde el conjunto, mientras que el ínfimo es un apodo que le ponen visto desde las cotas. Puede ser que a veces sea el mismo y hay veces que puede que no. ¿Cuándo no va a ser? Ejemplo ahí cuando eliminé el igual. Porque el 0 va a ser un ínfimo visto desde las cotas. De todas las cotas posibles va a ser la que sea mayor, de las inferiores, pero no pertenece al conjunto. Entonces el conjunto de los números dice, no eres un mínimo porque no pertenece a nuestro conjunto. Solamente eres un ínfimo. ¿Se entendió o no? En ese caso no habría mínimo. En el caso que estoy mostrando yo ahora, no hay mínimo. Ya. Pero fíjense en esto que estoy diciendo, que tiene que primero haber un ínfimo. Y después del ínfimo hay dos opciones. O hay un mínimo o no hay un mínimo. O existe o no existe un mínimo. Pero para que haya mínimo, eso es lo que dije, para que haya mínimo, lo mínimo que tiene que haber es que haya un ínfimo. Como base. No puede haber mínimo si no hay ínfimo. Porque la definición de mínimo es el menor elemento del conjunto. Y si es el menor, por lo menos está acotado. Entonces tiene que haber un ínfimo. Porque si no fuese el mínimo y hay alguien más pequeño, y alguien más pequeño y alguien más pequeño, no está acotado. Por lo tanto, no hay cota inferior. Y por lo tanto, si no hay cotas inferiores, no hay ínfimo. Porque no hay ninguna cota inferior. ¿Se entendió? Sí. Ya. Lo mismo pasa con las cotas superiores. Si hay un elemento que es el máximo, si hay un elemento que es el máximo del conjunto, entonces está diciendo que está acotado, que nadie puede ser mayor que algo. Si hay una cota, entonces tiene que haber de todas las cotas posibles una que sea la mínima, que vamos a llamar supremo.
Entonces, para que haya un máximo, necesariamente tiene que haber una cota, tiene que haber un supremo. Entonces, es necesario que sea primero estudiar los supremos y los ínfimos antes que los máximos y los mínimos. Si no hay ínfimo, vuelvo a dejar como resumen, si no hay ínfimo y no hay supremo, no hay mínimo y no hay máximo, no puede haber. Pero sí puede haber ínfimo y no haber mínimo. Y puede haber ínfimo y sí haber mínimo. Pero no puede ser al revés, contra el recíproco. No puede ser que haya mínimo y no ínfimo. No se puede. No se puede. ¿Ya? Profe, ¿puedes Sí. subir un poquito para ver eso? No, un poquito más abajo. Si el X perteneciera, por ejemplo, del 0 sin tomar al 5 y después perteneciera del 7 al 10, ¿cómo sería eso del ínfimo y el máximo y todo eso? Si ¿Habría o el no? X perteneciera entre el 0 y el 5 y después del 7 al 10. Del 7 al 10. Claro, y Ya, hay números entre medios que no. Y este es tu conjunto, este es tu conjunto total. Sí. Entonces, fíjate, lo voy a dibujar del 0 al 5, del 7 al 10. Y este es mi conjunto. Esto. El ínfimo. Voy a decir, acá yo sé a dónde va tu duda. El ínfimo. ¿El ínfimo puede estar por acá? No, porque la definición de ínfimo dice que tiene que ser menor a todos los elementos. Menor a todos los elementos tiene que estar por acá. Aquí, este es el ínfimo. De todos los elementos, sean de la primera parte o de la segunda parte, pero es menor. Es menor a 0, es menor a 5, es menor a 4, es menor a 7, es menor a 10. No puede estar acá, porque si lo pusiera por acá, sería menor, sí, en los números del 7 al 10, pero no es menor entre el 0 y el 5, tiene que estar por acá. Ya entendí. Es el del conjunto total, que el conjunto esté separado es otra cosa. Nosotros estamos hablando de que la definición de ínfimo es la cota, es el valor, es el número, que es más cercano al conjunto, pero todos los números son mayores que él. Todos los números de acá o de acá tienen que ser mayores a él. No puede estar acá al medio porque en este sí cumple, pero en este no cumple la definición de ínfimo. ¿Ya? Sí, ya claro. ¿Alguna otra duda? Profe, y Sí, en ese sí. mismo caso, el supremo sería el 10. Sí, el 10. Okay. Independientemente que si lo tome o no lo tome, el número. Que pertenezca o no pertenezca, sea igual o no igual a 10, va a ser sí o sí el supremo. Y sea igual o no igual a 0, va a ser el ínfimo. La diferencia es que si es igual, va a ser máximo. Y si no es igual, no existe el máximo. Esa es como la diferencia del máximo. Que el ínfimo lo único que necesita, o el supremo lo único que necesita es que exista una cota, que exista una desigualdad. Que el X sea mayor a algo o menor a algo. Si se cumple eso, sí o sí va a haber una cota. Es como el límite. En este caso estamos diciendo que el límite es 0, entonces el 0 es un ínfimo. Sí o sí va a ser un ínfimo. Que es distinto de decir que el X son todos los reales. Porque al decir todos los reales ya no hay infinito. Fíjense que por eso cuando escribimos el conjunto de los infinitos negativos, no es una cota. No podemos escribir así, no podemos decir que el X es mayor a infinito negativo, no se escribe. No tiene sentido. ¿Y por qué no se escribe así? Porque pues, si lo escribiéramos así estamos diciendo que hay una cota, pero no existe una cota inferior. No se puede porque es infinito. Entonces, cuando nosotros escribimos en la notación de X menor a un número, ya es una cota inferior. Ese número, y si fuese al revés, sería una cota superior. Que sea igual o que no tenga el igual, lo único que va a diferenciar es que pertenezca o no pertenezca al conjunto y por lo tanto es que sea un máximo o un mínimo.
Esa es como la sutileza que uno puede. Pero es bueno que practiquen y tengan la duda. ¿Alguien más quería preguntar? Yo, profe, que hay un ejercicio más arriba. Y es sobre S, ¿Cuál que es? determina el conjunto S A perteneciente a los reales P intersección Q. Bueno, la idea es que yo llegué a eso, pero no supe cómo termina el conjunto. Ya, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estoy buscando. Profe, esta clase solamente va a ser de ejercitación. Sí, porque después voy a aclarar esta duda y muestro la PPT de hoy día. Y era simplemente hablar unas definiciones de cuota, pero es ejercitación a fin y al cabo. Ah, ¿Ya? gracias. Entonces, ya, tenemos esta pregunta acá que dice que existe una perteneciente a los reales, tal que P intersección Q es un subconjunto de los reales. Ya, pero de arriba me tengo que esto, se tienen que basar en esto porque no está definido P y Q. Ya entendí. Entonces tengo el conjunto P, que el conjunto P son todos estos valores, que podemos definir que es P. P tiene que cumplir lo siguiente, que x cuadrado menos 21 más 110 es mayor a 0. Ya. ¿Alguien pudo sacar las raíces de esta función cuadrática? Para que me las digas, tiro, para no hacerla. ¿O nadie la hizo? Nadie. ¿Y, profe? Ya, ¿cuáles son? Va del infinito negativo hasta el 10. No, la raíz. Ah, la de esta raíz, función, sorry. sí. X menos 10, X menos 11. X menos 10, X menos 11. Sí, era obvio, ya. Pero me ahorraste el tiempo de pensar. Entonces nos dicen que esas son las raíces. Sacan por medio de las raíces de la cuadrática. Igual se podían preguntar múltiplos números que me den 110 multiplicados y sumados 21. Y van a dar el 10 y el 11 negativo. Que van a ser las raíces. Ya. Y espérate que aquí copié mal. Ah, no está. Espérate. No. Hay algo acá que está raro en la guía. Que es esto de acá. Que nuestro cerebro convencionalmente dijo que había un X, pero no lo hay. Entonces no es tan fácil la cuadrática, es más tonta todavía. Si fuese ese error, vean el error, porque son números, entonces lo tendríamos que sumar simplemente. Me quedaría x cuadrado más 110 menos 21, que un número no da. Me daría 89. Mayor que 0. Y así está, fíjense, está así. Entonces el error, así uno dice, no tiene sentido porque ¿para qué los separaron? Puede ser un error de tipeo, ahí uno tendría que apuntar, yo no soy el que hizo la guía, está PPT. Entonces lo más probable es que hay un error, que todos tienen que estar viéndolo, que tiene que ser un X. Si fuese un X se soluciona lo que tú dices, que serían las raíces. Pero quiero que quedara bien claro eso, que no necesariamente son las raíces. Puede ser que sea así la ecuación. Y siempre va a dar positivo. Son todos los reales. ¿Ya? Si lo tomamos literalmente, como dice acá, literalmente la solución es que el X son todos los reales. ¿Se me entiende, no? Que ahí está un error ahí, uno ve visualmente que hay un error. Porque inconscientemente el cerebro agregó esa X para formar el cuadrado, pero no hay. Y uno dice, ya, pero se tuvieron que ir equivocado en poner el X. Entonces ahí uno maneja el dominio, uno dice, ya, realmente pudo haber sido. Ya. Entonces las quedaría de esa forma. Vuelvo a decir, si esto estuviera bien, yo le pregunto al colega y me dice, no, si yo lo puse a propósito para que se equivocaran, entonces el conjunto son todos los reales. Pero vamos a suponer que es un error de tipeo y queda así. Lo están preguntando que se tiene que cumplir esto de acá, que tienen que ser mayores que 0, por lo tanto,
hacemos las tablitas que hay. Va a ser para el caso del 11 y el 10. Entonces tenemos el caso del 10 y tenemos el caso del 11. Para el caso del 10 esto es 0, positivo, 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 negativo, negativo. El otro negativo, 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 0 positivo. Y la multiplicación es positivo, 0 negativo, 0 positivo. Para que sea mayor que 0, el conjunto solución tiene que ser estos dos. Es 10 y el 11. Entonces, si voy a borrar acá, voy a borrar acá, voy a borrar acá. Considerando que hubo un error de tipeo, el X tiene que ser menor a 10 o mayor que 11 para que cumpla. El conjunto Q, por otra parte, el conjunto Q también es una función cuadrática y también tendríamos que ver números que me den 44 y que sumado me den menos 15. ¿Cuáles van a ser? Mi cerebro no funciona todavía. ¿Alguien lo pudo sacar? Esa cuadrática. Menos 4 y menos 11. Menos 4 y menos 11, 4 y 11 es 10, sí. Entonces, esta Q se puede escribir como x menos 11 por x menos 4, ya que menos 11 por menos 4 me da 44 y menos 11 menos 4 me da menos 15. Pero me dicen que tienen que ser menores que 0. Entonces, ahí no hay error de tipeo. Por eso, yo me digo, supongo que tiene, y mi cerebro dijo, tiene que haber un error de tipeo, porque el de abajo también estaba el X. Y lo segundo es que no tiene sentido que separe el 21 y el 11. Porque son números, los podía perfectamente haber puesto juntos. Entonces uno tiene que pensar que la gente se equivoca, es normal, somos humanos. Entonces puede haber un error de tipeo. Sí, ahí uno tendría que preguntar. Ahora, para que sean menores que 0, tengo que ver primero los conjuntos por separado. El 11 y el 4 se van a hacer 0, el 4 y el 11, por orden de la resta numérica. Esto va a ser 0, positivo, negativo, 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 0, positivo, 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 negativo. La multiplicación entre los dos es positivo, 0, negativo, 0, positivo. Y me dicen menores. Entonces, y sin el 0. Entonces, para que sea el conjunto, es solamente entre el 4 y el 11. Y lo voy a poner con morado. El conjunto del segundo es que el X está entre el 4 y el 11. ¿Ya? Ahora, volvemos a la pregunta que decía su compañero, porque ahí recién, primero hay que siempre tener los conjuntos, escribir los conjuntos, no las condiciones. Acuérdense que siempre podemos escribirlas como condiciones, tal que existe un X perteneciente a reales, tal que cumpla una condición. Esa es una forma de escribir los conjuntos. Y la otra forma de escribir los conjuntos también es numerando, diciendo de qué elemento a qué elemento. En este caso, o el azul o la morada, que está expandido el conjunto, no está como condición. ¿Por qué lo sirve escribirlo de esa forma? Porque podemos graficar. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Escribir esos dos conjuntos. Graficarlo. Entonces tengo el conjunto azul, que voy a usar la lápiz azul, que es menores que 10 y mayores que 11. Color azul va a ser para acá. Menores que 10, mayores que 11. Ese es este de acá. Y el conjunto morado es entre el 4 y el 11. Entre el 4 y el 11. Que está acá. Entonces lo dicen que para todo A perteneciente a los reales vamos a intersectar esos conjuntos. Entonces la intersección de esos conjuntos es este. Es que el X 4, 10, y ahora hay que fijarse si el 4 y el 10 pertenecen, y no. Y esa es la intersección del conjunto. Es solamente, ahora la intersección es esta zona. Entre 4 y 10. Porque cumplen la condición del primero y cumplen la condición del segundo. Son números menores que 10 y número entre el 4 y el 11. Cumplen. Lo intersecté. Ahora me dicen defino el siguiente conjunto, determine el conjunto. Ya. Determina el conjunto. La segunda parte me dice, además de determinarla, encontrar el supremo, el ínfimo, el máximo, el mínimo.
de ese conjunto del verde. El ínfimo va a ser 4, el supremo va a ser 10, y no van a tener máximo y mínimo porque no pertenecen ni el ínfimo ni el supremo pertenecen al conjunto. Porque el 4 y el 10 no pueden ser elementos del conjunto. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa parte que dice que P intersección Q es subconjunto de R? Lo único que te dice es que ese conjunto verde, es un conjunto más pequeño de todos los reales. Y es verdad, porque ese conjunto Pero hay un verde, conjunto R. el real, pues todos los reales. No, arriba. Profe, arriba yo no. Ya, yo entendí, ya entendí. Me falta saber porque pensé que eran R referentes a los reales. Ya, no, estaba la doble raya. Y R, ¿qué tiene que ser? Ya me falta ahora el R, entonces. El R, ¿qué es lo que pasa? El conjunto R es una función cuadrática, ¿sí? Que el A puede tener, es positivo, por lo menos sabemos que el A es positivo. Ahora, me piden primero que sea menor que 0. Que esa función cuadrática, la voy a escribir acá abajo, x cuadrado menos 11ax más 10a cuadrado sea menor que 0. Eso me están pidiendo, donde el a es positivo. Entonces, sé que la función es cuadrática positiva, entonces es de esta forma, pero lo que no sé es que si toca el eje x, entonces tengo que sacarle las raíces. Las raíces va a ser menos b, que me queda 11a, pero lo que más me interesa a mí es el discriminante. 121a cuadrado menos 4ac, que me quedaría 40a cuadrado. Eso de acá. Porque el discriminante sí es positivo. Sí es positivo. Entonces el discriminante ser positivo, tenemos que entender que la ecuación cuadrática tiene dos raíces y por lo tanto hay valores menores que 0. ¿Qué es lo que me dicen? Valores menores que 0. Partido en 2. Me faltaba ahí el partido en 2a. 121 menos 40 me da 81, que estos ejercicios están prefabricados siempre, me queda 11a más menos 9a partido en 2. Y las opciones son 20, me daría 10a, y la otra opción me daría 11 menos 9, que me daría 3 medios a. 2. 1, disculpen. 1. Ahí. Entonces esas son las dos opciones que tengo. O el 10a o el a, como las raíces. Las raíces de esta función cuadrática. Entonces, las raíces de esa función cuadrática me dice que este conjunto rojo, que es el que me faltó, disculpen, es lo siguiente. Que si A está entre, nada que ver, son valores entre A y 10A. Depende del X, depende del A. Entonces, X, voy a dibujarlo para que me entiendan lo que estaba pensando. Tengo las coordenadas X y Y. Dibujo la función cuadrática. Sé que me dice necesariamente que va por acá. ¿Por qué? Porque el A es positivo. Me dice que es mayor que 0. Entonces acá tengo el A y acá tengo el 10A. No conozco el valor, pero lo único que sé es que el X tiene que estar entre esos dos números para que el resultado me dé negativo. Por acá o por acá. Entonces el X está obligado a estar entre 10A y el A. Por lo tanto, el conjunto verde, que es el conjunto de intersección que lo habíamos encontrado, entre 4 y 10, para que cumpla la condición, tiene que estar dentro, cumpliendo, tiene que ser por lo menos un subconjunto. Eso es lo que están diciendo. Puede ser igual, fíjense que hay un igual ahí. Puede ser el mismo conjunto R, pero sabemos que puede ser menor. Entonces, en resumen, voy a agregar una hoja. El conjunto era que el X fuese mayor a 4 y menor que 10,
pero tiene que cumplir la salvedad que el X sea mayor a y menor a 10A. Pero el problema es el A. ¿Cuánto vale A? Si el A vale 1, porque va a tener muchos valores, el A puede ser cualquier número real. Ese es el problema, que A puede ser cualquier número real. Pero, aunque nosotros cambiemos el valor, ejemplo, menos 10, aunque cambiemos el menos 10, me va a quedar negativo. No tiene sentido. El A necesariamente tiene que ser positivo, por eso lo pusieron. Si el A vale 1, me quedaría que el X es entre 1 y 10. Pero tiene que interceptarse con este. Entonces queda 4 y 10. Si el A vale 2, me queda 20. Me quedaría el conjunto de intersección, me quedaría entre 4 y 10 nuevamente. Si fuese 3, me quedaría de nuevo el 4 y 10. ¿Van entendiendo? Que al fin y al cabo el conjunto intersección, lo único que va a hacer que el mínimo va a ser 4, pero hasta que escojamos un A que sea mayor que 4. Porque si escogemos un A5, lo voy a dibujar mejor porque puede ser que no entiendo lo que estoy viéndolo desde mi cerebro. Acá tengo el 4 y acá tengo el 10. Este es el conjunto verde. Y el conjunto A es multiplicado por 10. Entonces voy a dibujar, voy a hacer como la suposición que este es el conjunto 1 y 10. Este es el conjunto A. Vamos a suponer 1 y 10. Pues después puede cambiar a 2, 20 o lo que sea. Yo lo que estoy diciendo es que ustedes a medida que van cambiando este número, parte con 1, pero después 2, 3, 4, 5, 6. Para todos los menores que 4, cuando el A es menor que 4, el mínimo sigue siendo el 4, el ínfimo. Sigue siendo el ínfimo. Pero va a haber un momento que cuando escojamos el A5, imagínense el A5, lo que va a pasar con el A5 que cuando el A valga 5, y acá va a dar 50, va creciendo el de acá por si acaso, 50, y al ínfimo no va a ser el 4, va a ser el A, el valor que le demos al A. Entonces, hay dos soluciones. Que el A sea menor que 4. Si el A es menor o igual que 4, el ínfimo es 4. Si el A es mayor que 4, pero menor que 10, el ínfimo va a ser A, que es el ejemplo que estoy diciendo. ¿Y por qué dije hasta 10? Porque cuando yo pase el 10 ya no va a haber intersección de conjunto. Se va a salir y no hay solución. ¿Se entendió o no se entendió la idea? Sí, profe. ¿Seguro todo? Ya. Y lo mismo pasa... ¿No debería ser al revés? ¿Por Porque qué? si el A es menor o igual a 4, el ínfimo sería el valor que toma A. Si el A es menor que 4, dime un A menor que 4. 3. 2. Ah, bueno. Ya. 2. Imaginemos el 2. Ya. ¿El 2 pertenece al conjunto verde? No. Entonces no es un ínfimo. Porque te acuerdas que tiene que cumplir la intersección primero. Tiene que cumplir la intersección. Lo verde, tiene que cumplir primero lo verde. Está antes. El verde es el condicional. De todo lo verde, estamos diciendo que ahora estamos viendo qué de eso pertenece al rojo. Es una intersección de conjunto. Entonces, tú dices el 2, pero el 2 está fuera, o todos los números de esta parte de acá no intersectan con el conjunto verde, no pertenecen a P intersección, la letra no me acuerdo, P intersección Q. Y tienen que pertenecer a P intersección Q, lo dice. ¿Se entendió? Sí. Ya.
Pero esto es para el ínfimo, por si acaso esto es recién para el ínfimo, porque hay que hacer exactamente lo mismo, pero para el supremo. Porque no, porque sí, el A puede ser cualquier número, ese es el problema, que el A es cualquier número de los reales. Entonces, ¿qué pasa si el A vale 0,1? O tampoco tan drástico, un 0,6. Entonces el X está obligado entre 0,6 y 6. ¿Ven? Sería el otro caso, el de lo supremo ahora, que sería para acá. El 0,6, disculpen, está por... El 6 está por acá. Es como lo mismo, pero con el supremo. A lo que voy es para poder terminar bien el ejercicio. Va a haber primero, primera condición. Si el A es menor que 4, y hay que pensar ahí, hay que buscar ahora en el caso del supremo. ¿Cuándo me da arriba el 10? ¿Con qué número me da cuando el A vale 1? Ya está. Ahí. ¿Por qué? Si el A está entre 1 y 4, si el valor está entre 1 y 4, el ínfimo ya sabemos que va a ser 4 y el supremo va a ser 10. Si el A es menor que 1, si el A es menor que 1, es 0,6, el ínfimo es 4, porque es esta cota que está acá, pero el supremo va a ser el 10, el supremo va a ser el 10A. Y el tercer caso es que el A sea mayor, no puede ser igual, ahí me equivoqué yo, no puede ser igual, mayor que ¿qué número habíamos dicho? Que 10. Mayor que 4, pero menor que 10. En ese caso, el ínfimo va a ser A y el supremo va a ser 10. Y no puede ser otro, no puede ser menor, el A no puede ser mayores que 10, porque si no, no hay intersección para mayores que 10. Mayores que 10. Entonces son estos tres conjuntos. Viendo con gráfico, para que me entiendan la idea, para que lo entiendan con dibujitos, todo entienden mejor, es que si tengo acá el conjunto verde, que es el conjunto que tiene que cumplir, y tengo el conjunto rojo, que tiene que el verde ser subconjunto de él, hay tres formas. Una acá, que el A sea menor que 1, que habíamos dicho esto. El ínfimo va a ser 4 y el supremo va a ser 10A. La otra condición es que yo mueva este conjunto y ponga que el A esté por acá. Si el A está entre 1 y 4, lo que va a pasar es que el ínfimo y el máximo van a ser el 4 y el 10. Y la última condición es que esté por acá. Si está por ahí, entonces el ínfimo va a ser A y el supremo va a ser 10. Profe, pero si el verde está ahí, ¿no sería subconjunto de lo rojo? Sí, porque no estaría como dentro de todo, sí. Ah, ya, tú dices, ya, ¿y qué pasa si tengo que cumplir? Es que yo lo estaba viendo así, sí. ¿Qué pasa si yo quiero que el P sea un subconjunto de R? Entonces es como resolver la pregunta de ambos. ¿Qué valor tiene que tener A para que el verde sea un subconjunto? ¿Qué valores tiene que tener el extremo del A y el 10A para que pertenezca? Primero, entre 1 no lo va a hacer. Sí, tiene que ser mayor que 1. El A tiene que ser mayor que 1.
y menores que, ¿con cuánto me da esto? ¿Con cuánto me da 4? Ah, ahí está, con 4. Entre 1 y 4. Ahí está. Lo que su compañero dice es que él lo está viendo desde el punto de vista de ahora el valor del A, simplemente. Está diciendo, pero si a mí me están preguntando qué valor tiene que tener A, el subconjunto para que pertenezca, pero el subconjunto está definido. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir para que ese subconjunto pertenezca a R, al conjunto R? Entonces el A simplemente tiene que valer, aquí lo escribí, no sé a dónde lo escribí, que el A tiene que valer entre 1 y 4. Nada más. Si el A vale entre 1 y 4, entonces el verde es un subconjunto de A. Yo lo estaba viendo ahí en punto de B, pero ahora estamos viendo el conjunto visto desde el A. De nuevo, para que me entiendan. Acá lo estamos viendo desde el punto de vista de... va a dar la misma solución. Da lo mismo. Que esa. 4 o 10. Pero yo me estaba suponiendo el otro caso, que no sea subconjunto eso. Creé dos respuestas más si es que no fuesen subconjuntos. Pero el ínfimo y el superior van a seguir siendo 10, pero te van a preguntar para qué valores de A. Ah, para A entre 1 y 4. Esta respuesta está vista desde el punto de los valores de X. X igual 4 y el X igual 10. Y tú lo que estás diciendo es que lo estás viendo desde el punto de vista de A. Entonces, desde el punto de vista de A, es entre el 1 y el 4. El ínfimo visto desde el conjunto de A va a ser 1 y el máximo, el supremo va a ser 4. Ahí está. Pero como el conjunto lo estaban preguntando visto desde A, la respuesta va a ser que el ínfimo es 1, el supremo va a ser 4 y como son iguales, va a nacer mínimo y máximo. Porque no lo están preguntando desde X, yo lo estaba haciendo desde X, lo estaban preguntando desde A, visto desde el conjunto A, del valor A. Y el único que cumple el valor A va a ser ese. Si hubiera sido desde el X, hubiera sido esos dos también. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ese ejercicio está entretenido porque se aplica a todo lo que hemos visto. Y ahora lo único que había que hacer, fíjense, era bien simple, era ejercitar, pero leyendo eso de los subconjuntos. A lo que voy. Imaginemos que tenemos la siguiente proposición. La siguiente proposición nos dice el conjunto de todos los números naturales no es acotado superiormente. Entonces lo están diciendo que de los conjuntos naturales, que podemos dibujarlo, nunca tiene cota en la parte superior, que no tiene un supremo. Entonces eso los piden demostrar. Y muchas veces van a tener que demostrar, era solamente hacer demostraciones, y aquí hay una forma, y tienen que volver a repasar lo que habíamos visto, las formas de negar una demostración, o poder comprobarla, por el método de negación, contradicción. Habíamos visto 3 métodos. Entonces aquí lo hacen por contradicción, que es el que habitualmente nosotros estamos más acostumbrados. Porque si lo dicen que el conjunto natural es n, no es acotado superiormente, ¿cómo podemos negar eso? Entonces es que existe un A perteneciente a los reales, podríamos decir, o existe un número que puede ser la cota superior. Esa es como la negación. Si lo dicen que no puede haber cota superior, entonces decimos ya, supongamos que sí la hay. Y puede ser cualquier número, no es necesario que sea natural, puede ser cualquier número. Entonces, si es una cota superior, tiene que cumplir la definición de cota superior, que todos los números de n sí o sí tienen que ser menores o a lo más igual que a, ¿ya? Que es la cota superior. El problema es que si existe un n que pertenece a los naturales, también existe el n más 1. Si ustedes me dicen un número natural, yo les puedo dar uno más grande. Eso es. Entonces, si existe ese número, tiene que seguir siendo menor que a.
El problema es que si despejamos el n, nos queda que el n ahora es menor que a menos 1, pero habíamos partido con la idea de que el n tenía que ser menor que a. Entonces se contradice. Estamos diciendo que tenemos un número natural, y yo siempre le voy a encontrar una cota superior. Ustedes me dicen, ejemplo, el 10, y yo estoy diciendo, la cota superior del conjunto es el 11. Pero ustedes, si existe el 10 natural, existe el n más 1, que es el 11. Por lo tanto, ya la cota no va a ser 11, sino 12. Por lo tanto, como siempre vamos a estar corriendo la cota superior, nunca va a haber la definición correcta de supremo. La estamos siempre corriendo un paso para adelante la cota superior. Por lo tanto, se contradice la definición de supremo, porque acuérdense que el supremo tenía que cumplir, por condición, que era el mínimo de todas las cotas superiores. Tenía que ser el mínimo. No puede ser que sea mínimo para un número y para el siguiente no lo sea. ¿Ya? Entonces, vuelven a aparecer estos conceptos del para todo, el existe y el existe un único. Si lo van a negar, si quieren demostrar un teorema o quieren demostrar algo, van a tener que usar las negaciones. En las clases anteriores de cuando negábamos estos conectores, estas no son conectores, estos condicionales. Para el todo, el existe un único. Ahora, un ejemplo de lo que estamos hablando. Acá lo dicen que para todo x perteneciente a los reales positivos, el x es positivo real, nos dicen que tiene que haber, va a existir un n, que de nuevo para todo x va a haber un n, no es que todos los n, sino que va a haber uno, que ahora sí va a ser natural. Por eso cuando partimos la clase yo pensé que era n porque tenía esto en mente. Tiene que cumplir esto, esa condición. ¿Qué es lo que pasa? Lo que lo están diciendo es lo siguiente, que si ustedes me dicen un número real positivo, yo voy a encontrar siempre un n, que 1 partido por n va a ser menor. Para poder demostrar esto, voy a usar la contradicción. ¿Cuál va a ser la contradicción? Que x es menor que 1 partido en n. Si eso es verdad, entonces xn es menor que 1. Y ahí está el problema. Que ustedes el número que me den, yo voy a multiplicar por un n que va a ser, siempre me va a dar mayor que 1. Aunque el número ustedes me digan muy pequeño, 0,1, yo les digo 20. Y va a ser mayor que 1. Profe, ¿Sí? pero ahí la contradicción no sería x menor o igual. Sería igual, sí, ya. Sí. Pero hay mayores. A lo que voy es que hay mayores. Entonces, no siempre se va a cumplir. Uno igual lo puede observar. Uno puede observar eso y decir que entonces para ustedes me dicen cualquier valor de x, ustedes el número que me digan, yo siempre voy a encontrar un n que va a ser menor, porque el n va a estar dividiendo. Podríamos hacer con el dibujo. No lo preguntan las cotas acá por si acaso. ¿No? Después pueden preguntar cuál va a ser la cota. Si las superiores no va a tener. Imaginemos que queremos verlo desde el punto de vista de x, no tiene sentido porque son todos los reales positivos. Entonces la cota inferior va a ser 0. El mínimo va a ser 0. Si es que lo toma. Si no lo toma, no va a tener mínimo. En este ejemplo, si el R solamente son los reales positivos, va a tener ínfimo, pero no mínimo. Pero para el infinito no tiene nada. No tiene cota superior. Si la pregunta fuese con los números naturales, en ese caso, visto desde el n, no desde el x, el n, el mínimo es 1, porque es natural, y es el mínimo y es el ínfimo, pero no tiene supremo. ¿Ya? El siguiente ejemplo, lo dicen que para todo valor de x va a existir un único, y acuérdense de existir único, había que hacerlo de dos formas para poder contradecir que hubieran dos que fuesen iguales o que para todos se cumple. Y estuvimos toda una clase discutiendo de cómo negar el existe un único.
pero lo están diciendo que si ustedes cogen un número real, siempre va a existir por lo menos un único n que cumple esto, que va a estar como mínimo y el n más 1. Ejemplo, si ustedes cogen el x igual 10, ahí fíjense que mejor no quiero que se fijen porque van a caer en esto. Escogen un número real, 10. Están diciendo que escojan un n, va a haber siempre un único n, y quiero que me encuentren el error. Imaginemos el n, lo voy a decir como 9,5, que lo que me dice es que 9,5 es menor o igual que 10 y 10,5. Cumple, porque el n 9,5, pero también cumple con el 9,6. Entonces no es único. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo acá yo? Profe, ¿el conjunto de los z no son los enteros? Eso. Ahí está el error, porque yo les dije, hay un error. Yo estoy cometiendo el error de no fijarme en el conjunto, son los enteros. No pueden ser decimales, tienen que ser enteros. Entonces, o es 9 o es 10. Pero ahí tengo el caso, tengo el 9, si tomara el n igual 9, el entero, 9 es menor que 10, sí. El 10 es igual a 10, sí, pero fíjense acá el detalle que no tiene el igual. Aquí me estaba fijando que no tiene el igual. Entonces ahí. Y ahí no tiene el igual. Entonces, para este x, este no cumple, pero el segundo sí cumple. Entonces siempre va a haber uno. Está la duda ese de qué pasaría entre el 9 y el 10. Pero siempre el número que ustedes cojan va a cumplir. Cumple la condición. La moraleja es que fíjense siempre en los conjuntos. Porque como en el caso que partimos al principio de la clase, yo supuse que por ser n siempre era natural y no. En este caso son z. Pero lo más importante, y aquí dice como observación, es que se den cuenta que esta definición es la definición de este símbolo, que convierta cualquier número decimal en la parte entera. Es la parte entera que se conoce. Que cualquier número que esté vagando entre 10, entre 9, y algo, entre 9 y 10 decimal, racional, se convierte en entero. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá. Después venía en puro ejercicio. Y era volver a repasar estos ejemplos que ya que hicimos tantos ejercicios que me doy por hecho que lo supimos. Porque ejemplo, fíjense en este. El que está acá. Dice, demuestre que el 2n más 5 perteneciente a los naturales es no acotado superiormente. Pero era simplemente ahora con demostraciones. También lo vamos a hacer de vuelta de vacaciones de demostraciones, pero quiero que no tiene mucho sentido porque sé que más de alguno no se acuerda o pensó que nunca más íbamos a ver demostraciones. Con esto de negar por contradicción, entonces mejor lo vamos a dejar hasta acá para que ustedes lo puedan repasar por lo menos dentro de la semana libre que tengan y así cuando volvamos a clase puedan hacerlo. Cuando yo diga hagámoslo, van a entender automáticamente las negaciones. ¿Ya? Pero por lo menos hicimos harto ejercicio y aclaramos estas dudas sobre las cotas. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y recuerden que la próxima semana no hay clase porque es la semana de libre que tienen para poder descansar. Lo estaríamos viendo de la siguiente a la siguiente semana. No sé qué día, 20 algo o más. Entonces, cuídense que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, profe, que esté bien. Que esté bien. Profe. Descansen. Chao, profe. Chao, chao.